buenas tardes. Agradecemos a todos su asistencia a través de la plataforma streaming de Face Live al ciclo de actividades, conversaciones desde el Colegio de Sinaloa. Y en esta ocasión es muy grato participarles una conferencia de interés para todos, y me refiero al tema de igualdad y desigualdad en la Constitución, que disertará el doctor Diego Valadez, miembro de este organismo y a quien damos una cordial bienvenida. Enseguida presento a las autoridades que nos acompañan. Se encuentra con nosotros el maestro Rodolfo Campoy de la Vega, rector de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. También nos acompaña la maestra Oralia Castro López, directora del Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Salvador Alvarado. Por supuesto, también nos acompaña la licenciada Lidia Concepción Zelaya Valenzuela, secretaria general del Colegio de Sinaloa. Y también es un gusto que esté con nosotros el licenciado José Miguel Vega Pereda, secretario académico de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Y para que nos comparta la bienvenida y nos presente la semblanza del conferencista invitado, cedo el uso de la voz al maestro Rodolfo Campoy de la Vega, rector de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Adelante. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos los estudiantes, a todo el auditorio que nos hacen el honor y nos distingue con su compañía en esta tarde, en un evento muy significativo, de manera particular para quienes somos amantes de esta bella carrera que es la licenciatura en Derecho. En primer término, agradecerle muy cordialmente, muy generosamente al doctor Diego Valadez por darse el tiempo, por darse la oportunidad que pese a la contingencia y a este momento tan difícil que estamos viviendo, pues gracias a la tecnología nos permite seguir en contacto, doctor. Y ello es en esta tarde una muestra más de su alta generosidad y de su compromiso en el campo de la investigación, de la difusión, en este caso de la ciencia jurídica. La verdad que hablar del doctor Diego Valadez es hacer referencia a uno de los investigadores más importantes que ha puesto muy en alto el nombre no solamente de Sinaloa, sino de México en el contexto nacional y en el contexto internacional. Hablo a nombre de todos quienes integramos la comunidad de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Nos sentimos muy honrados de que cada año, de que cada semestre tengamos la oportunidad de compartir un breve espacio con el doctor Diego Valadez, del cual sin lugar a dudas siempre recogemos una excelente enseñanza. Muchas gracias, doctor, por hacerse presente una vez más en la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Me voy a permitir dar lectura a una pero muy breve semblanza de nuestro invitado, del doctor Diego Valadez. Es originario de Mazatlán. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Clásica de Lisboa y en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló. Obtuvo su doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid con premio extraordinario. Es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Sistema Nacional de Investigadores y Premio Nacional de Artes y Literatura. Sus áreas de investigación son Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, Historia del Derecho Constitucional y Teoría de la Constitución. Sobre estos temas ha publicado una veintena de libros con ediciones en México y en el extranjero, y más de 400 ensayos en libros colectivos y revistas especializadas nacionales e internacionales. Es miembro del Colegio de Sinaloa desde el año 2000. Tiene usted, doctor, el uso de la voz. Maestro Campoy, escucho con mucha emoción las palabras de bienvenida que usted generosamente me ha dedicado. Para mí es un privilegio, y quiero decirlo ante los maestros y alumnos de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa, es un privilegio siempre estar con esta pujante, inteligente y muy creativa comunidad jurídica. Muchas gracias una vez más, maestro Campoy, por darme esta oportunidad que aprovecho con el mayor gusto. Saludo también
por supuesto, a la maestra Oralia Castro, y agradezco asimismo el interés que ha tenido el Instituto Municipal de Cultura de Salvador Alvarado para difundir esta conferencia y para darme también la oportunidad de disfrutar de la hospitalidad de Salvador Alvarado, así sea a distancia. Gracias, maestro Vega, por su compañía, igual que la de todos los miembros de la comunidad de esta escuela, a la que tanto quiero y respeto y admiro. Y por supuesto también saludo con mucho afecto a la licenciada Zelaya y a la maestra perdóneme, quería saludar a la maestra Trini Guerrero, que también me dio la bienvenida. Muchas gracias, maestra Guerrero. Muchas gracias, licenciada Zelaya. Es siempre un buen momento estar con ustedes para, como miembro del Colegio de Sinaloa, para felicitarlas y para agradecerles ambas cosas, que en este difícil periodo que hemos tenido con motivo de la crisis sanitaria, la presencia del Colegio de Sinaloa ha sido una constante en la vida cultural del Estado. Quiero expresar este reconocimiento a la licenciada Zelaya, a la maestra Guerrero, porque representan el empuje de una institución que se caracteriza justamente por su vocación de servicio al Estado. Y les pido también transmitir un saludo a nuestro presidente. Querido director, esta oportunidad que usted me da para hablar hoy del tema que a todos nos interesa, el tema de la igualdad, lo aprecio mucho porque justamente con motivo de esta crisis que estamos viviendo y de la cual usted mismo ha sido víctima, porque comentábamos hace un momento que padeció el problema de COVID. Qué bueno que ya lo veo a usted saludable, me da mucho gusto que estemos aquí juntos y deseo que toda la comunidad sea muy saludable también y se encuentre de buena salud. Pero esta crisis nos ha puesto de manifiesto diferentes problemas institucionales en el país. Por mucho tiempo hemos creído que ya quedaron atrás cuestiones como la de igualdad, pensando que se trataba de un tema que afectó esencialmente la vida social del país en tiempos antiguos, en tiempos idos, en tiempos históricos, y que en la actualidad ya hemos superado cualquier problema vinculado con la igualdad o asociado con la igualdad, al punto que en nuestra Constitución, el artículo 1 establece la proscripción absoluta, categórica, completa, de toda forma de discriminación. Esto daría la impresión de que efectivamente vivimos en una sociedad igualitaria, en un país que ya superó los traumas de las inequidades, de las desigualdades, de los contrastes sociales que tanto se padecieron, por supuesto, en el periodo colonial, pero también durante la primera fase de las constituciones y de la creación de las instituciones públicas en el país. Una de las características de nuestra revolución fue justamente haber hecho bandera de la igualdad, como lo hizo la Revolución Francesa cuando adoptó inclusive el lema muy repetido y muy conocido de libertad, igualdad, fraternidad. Pero decía hace un momento, esta crisis nos ha puesto frente al espejo y nos ha obligado a volver a vernos en ese espejo para determinar qué tanto hemos avanzado realmente en materia de igualdad o cuáles son las tareas que están pendientes, sobre todo para
la juventud estudiosa, para la juventud sinaloense y la juventud mexicana en general, porque todavía, desde mi punto de vista, tienen un importante volumen de retrasos, de rezagos institucionales y sociales con los cuales contender y a los cuales atender. Repito, en el orden semántico, en el orden simbólico, la igualdad está garantizada por la Constitución. Pero si nos metemos a la estructura de la propia Constitución, nos vamos a llevar la sorpresa de que la misma Constitución establece todavía reglas y principios asimétricos que dan por consecuencia situaciones de desigualdad en el orden de las personas y en el orden de las instituciones. Y en este caso, en el de las instituciones, con un efecto negativo, con un efecto perjudicial para la vida colectiva y también para la vida individual. En el orden estrictamente social, ¿qué nos ha dejado ver la crisis sanitaria? Bueno, en primer lugar, que las condiciones de atención médica no son iguales para todos. Y por eso hemos encontrado que la incidencia, no tanto de la enfermedad, sino cuanto la letalidad del padecimiento, se ha pronunciado de manera significativa y se ha acentuado de manera significativa entre los grupos sociales con menores recursos económicos. Una de las medidas políticas adoptadas, me refiero a políticas sanitarias, consistió en mantener la disponibilidad de las plazas o de las camas en los hospitales de manera, digamos, razonablemente accesible. De manera que no se dieron los casos como se registraron en las imágenes que conmovieron al mundo, en el caso de Italia, por ejemplo, donde hubo que colocar camas y muchas veces simplemente catres de campaña o en ocasiones hasta colchonetas en las áreas públicas, en estacionamientos o hasta en la calle, porque los hospitales estaban saturados. Eso no ocurrió en México, ni es previsible que ocurra ante esta segunda ola que se está acercando o que ya llegó. Pero a trueque de esto, se tomó la decisión de solo recibir en los hospitales a quienes presentaban síntomas muy agudos de la enfermedad. Y a los demás se les regresó a su casa. Quienes tuvieron los recursos económicos suficientes para hacer frente a la enfermedad, no se conformaron con estar en su casa, sino que fueron a nosocomios privados. Pero quienes no tuvieron esa oportunidad y permanecieron en sus propios hogares, allí, lamentablemente, muchos encontraron la muerte. Y además en condiciones que no fueron censadas. De manera que ni siquiera hemos tenido la oportunidad de conocer bien a bien el número de víctimas mortales que hasta este momento ha ocasionado el COVID. Esto ya es un signo de desigualdad social, en este caso, por razones económicas. Pero ha habido otros aspectos. En el orden del hacinamiento que se da en muchas viviendas del país, se pone de manifiesto que el derecho a la vivienda que la Constitución otorga a todos los mexicanos no ha sido satisfecho, no ha sido alcanzado, propiamente no ha sido cumplido. Y esto también ha tenido un impacto negativo en varios sentidos. En uno, porque ha generado fuentes de contagio. Pero en otro, porque ha potenciado un problema atávico que no hemos resuelto satisfactoriamente en el país, que es el de la violencia intrafamiliar y la convivencia forzada y prolongada a la que se ha visto orillada buena parte de la sociedad, por lo menos en ciertas etapas, en ciertos trechos de la crisis, ha
generado una explosión hacia el interior de las vidas familiares, afectándolas en muchos casos de manera muy severa, porque los casos de violencia en detrimento de menores, de ancianos y particularmente de mujeres se ha acentuado. Esto por no hablar de otros múltiples problemas asociados también con la desigualdad social y económica, que consisten en que buena parte de la población económicamente activa del país está trabajando en condiciones de informalidad y por lo mismo carece de un ingreso permanente, constante y carece de seguridad social. En esos grupos también el efecto de la pandemia se acentuó de una manera crítica. Podría abundar en otros ejemplos. Por ejemplo, hoy nos estamos comunicando a través de una plataforma tecnológica, pero el acceso a este tipo de tecnología es muy limitado si lo pensamos con relación al total de los 130 millones de mexicanos. De suerte que también hay una desigualdad en el acceso a los recursos tecnológicos que son los que, como en la crisis actual, permiten comunicarnos, interactuar, mantener los niveles de educación, de participación, de integración social. Y esto ha hecho que muchos mexicanos, millones de mexicanos, hayan quedado a la vera de las soluciones, por un lado de las soluciones, frente a una crisis que está resultando todavía muy perjudicial. Dicho esto, quiero entrar a particularizar algunos aspectos que denotan ya no solo las desigualdades en el orden social, sino las desigualdades en el orden institucional. Las primeras, las de carácter social, están muy vinculadas con las desigualdades de carácter institucional. Aquí, y dirigiéndome de manera, digamos, particularmente enfática a los jóvenes estudiantes y a las jóvenes estudiantes, les señalo que el derecho, lejos de ser un obstáculo al cambio, ha sido siempre un instrumento potenciador del cambio. Pero hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones el enunciado normativo se queda sin correspondencia en cuanto a la realidad de la normalidad. Este contraste entre norma y normalidad es un tema también para nosotros los abogados. No se trata solamente de una cuestión abstracta o de un problema que debamos contemplar como ajeno al derecho mismo. La posibilidad de transformar la norma en normalidad es uno de los grandes desafíos que tenemos y que también podemos resolver con instrumentos normativos. El hecho de que se registren esas desigualdades de carácter social y económico a que ya me referí, no significa que no puedan ser solucionadas por vías jurídicas, pero no por la adición de nuevas disposiciones de carácter declarativo en el capítulo de los derechos humanos de la Constitución, sino por nuevas formas de arreglar, de diseñar, de combinar, de establecer la interacción entre las instituciones de derecho público. Voy a darles a ustedes algunos ejemplos. El poder económico en México, por lo que respecta a las finanzas públicas, está enormemente concentrado en el gobierno federal y dentro del gobierno federal en el presidente de la República. Esto significa que muchas de las decisiones que tienen que tomarse para atender necesidades de carácter social deben ser sometidas al conocimiento y al consentimiento del presidente de la República en última instancia,
porque así está diseñado nuestro sistema constitucional. Es un sistema piramidal del poder en el que en la cúspide se concentran las mayores potestades de la propia Constitución, por decisión de la propia Constitución. Y esto hace que de esa decisión suprema que tome el presidente de la República con relación a prácticamente todos los órdenes de la vida pública del país, dependa la suerte de la sociedad como conjunto y dependa también, como se ha visto en este caso, la salud y la vida de los mexicanos. Por ejemplo, además de la parte estrictamente económica, para combinarlo con la parte sanitaria. En México no tenemos en el gobierno de la República un consejo científico que dé puntos de vista que sirvan para la toma de decisiones. Ni tenemos la posibilidad de que haya una toma colegiada de decisiones precedida por una discusión y un análisis de opciones. La opinión pública en este momento en México está dividida entre los que consideran que el subsecretario de Salud ha incurrido en errores estratégicos, tales como los que nos demostró con su propio pronóstico de los números esperados en cuanto a fallecimientos, tanto que en un principio dijo que serían entre 6,000 y 10,000, y en esa misma declaración... Lo siento, no te entendí. ¿Me puedes repetirla? Perdón. Y en esa misma sesión de preguntas y de análisis, llegó a decir, y todos lo sabemos, que si aumentara a 10,000 o a 20,000 o a 30,000 el número de decesos, el calificativo tendría que ir variando hasta llegar a la cifra catastrófica, así la mencionó, de 60,000. Pero resulta que ya estamos cercanos a los 100,000 y que todo indica que no nos detendremos en ese estremecedor número. Desde la perspectiva del presidente de la República, la política sanitaria mexicana ha sido un acierto. Desde la perspectiva de una buena parte de la sociedad, no lo ha sido y se ha traducido en la pérdida de muchas vidas. Hoy apareció en el mundo un índice de una empresa, Bloomberg, que analiza 53 países con relación a la efectividad en el combate al COVID y utiliza diferentes indicadores. Son 7 indicadores distintos que se combinan y que dan un algoritmo de acuerdo con el cual se sitúa a los diferentes países del 1 al 53 en cuanto, repito, al mejor o peor tratamiento del COVID. México aparece en el lugar 53. ¿Tenemos posibilidades institucionales de remediar ese fenómeno? No. Nuestro sistema de concentración del poder indica que todas las decisiones incumben al presidente de la República y que de su solo criterio en cuanto a que se acierte o no se acierte por parte de sus funcionarios, depende la estabilidad, la permanencia, la continuidad de esos funcionarios en esas determinadas funciones. Este es un error en el diseño institucional, porque el diseño institucional mexicano no permite que los representantes de todos los mexicanos, a los que conocemos como representantes de la nación o representantes locales, esto es, diputados y senadores esencialmente, tengan intervención en las definiciones de políticas públicas o evalúen el desempeño de los servidores públicos que colaboran con el presidente. De suerte que un error en el diseño, un déficit en el diseño institucional, se traduce en la potencial presencia de funcionarios incompetentes para el desempeño de un cargo, y ese funcionario, a través de ese ejercicio deficiente del cargo, genera perjuicios para
el país y en particular para las personas. Esto no solamente lo advertimos como un daño genérico, abstracto, sino como una afectación concreta, específica, que se proyecta sobre la vida de cada persona. En el orden económico, hemos visto que con motivo de la crisis, y he tomado como base a la crisis para poder ejemplificar de una manera más clara y directa, en el orden económico hemos podido ver que también las decisiones se tomaron sin que hubiera la participación de un consejo económico que pudiera haber discutido la situación de los diferentes grupos socioeconómicos del país y de las diferentes necesidades a ser atendidas para salvaguardar el ingreso, el empleo, la capacidad de consumo para inclusive la atención de cuestiones tan elementales como la alimentación. Y la consecuencia es que, según cifras dadas por el propio INEGI, por el instituto que lleva a cabo los análisis estadísticos del país, la pobreza se ha multiplicado. Y esto no es privativo, por supuesto, del país, de México, ha sido un fenómeno generalizado, pero sí se ha dado en México de una manera más acentuada. ¿Cómo se manejan las finanzas públicas en el país? La masa de recursos disponibles que ingresan al erario mexicano quedan sujetos, o queda sujeta esa masa, en su mayor parte, a ser atribuida o asignada a gastos ya previstos por leyes o a compromisos contraídos por el Estado. De manera que una buena parte de los recursos disponibles se van, por ejemplo, al pago de deuda pública. Esto pasa en todas partes. Pero México tiene, además, las características de un sistema complejo en cuanto a su organización federal y hace que una parte de los recursos que ingresan a la federación sean susceptibles de distribución a través de asignaciones que se dan a las diferentes entidades del país. Esto, desde luego, está regulado. Hay una norma que permite que las entidades federativas tengan una participación establecida por la propia ley. Sí, efectivamente, hay una ley de participaciones, pero esa ley establece que solamente son participables los recursos que alcancen hasta un monto del 20% del ingreso federal. De manera que solo el 20%, repito, es participable para la totalidad de los estados. Se distribuye esta masa de recursos conforme a una fórmula matemática muy bien construida, de manera que los estados reciban en función de su población, pero también en función de la escala de pobreza que se dé en esa población y de las propias aportaciones que cada una de las entidades haya tenido al monto de los recursos federales, tratando, por supuesto, de que se den elementos distributivos, de suerte que haya estados que aporten más a otros que han generado menos recursos. Digamos, el monto de los recursos que recibe un estado, por decir un ejemplo, como Nuevo León, es inferior al número de los recursos que aporta, en tanto que el monto de recursos que recibe un estado como Chiapas o como Guerrero es superior al monto de los recursos que capta para la federación. Esta labor distributiva está bien hecha. Ha sido calculada de manera actuarial. Pero el problema no es ese. El problema está
en que solo, repito, el 20% de la masa de recursos participables se distribuye a los estados. ¿Qué pasa con el otro 80%? Desde luego, el otro 80% también va a las entidades federativas, se gasta en el país, se invierte, pues no se gasta, se invierte en el país. Pero, ¿con qué criterio? Con el criterio que determina el gobierno federal, y dentro del gobierno federal una sola persona. Yo no me estoy refiriendo ni le estoy poniendo nombre al presidente. Este no es un tema que impacte o que implique al actual presidente. Esto está en la Constitución desde 1917, desde hace más de 100 años, desde hace 103 años. De manera que el problema, por eso señalo, se trata de una cuestión de desigualdad que surge de la propia forma de construcción desequilibrada de las normas constitucionales. ¿Tiene remedios? Por supuesto que tiene remedios. ¿Es el único problema que tenemos? No, no es el único problema. Veremos otros. Además de este, de carácter económico, también hay otros elementos de desigualdad en la vida de los estados, también generada por la propia forma de estructura de nuestra Constitución. Por ejemplo, la Constitución establece que cada entidad federativa tenga su propio sistema penal y su sistema civil. De manera que en algunos estados hay más libertades en materia civil que en otros. Y en materia penal, muchas veces ocurre que la misma conducta es objeto de diferente tipo de sanción. Me refiero a la misma conducta tipificada como delito. Es objeto de diferente tipo de sanción en cada una de las diferentes entidades del país. Digamos, en materia de libertades. En Ciudad de México se estableció la posibilidad de que contrajeran matrimonio personas del mismo sexo. En otros lugares del país, el matrimonio estaba definido y sigue definido en la mayor parte de ellos como la unión de una mujer y un hombre. Bien, esto significa que la comunidad homosexual no tiene derechos en todas partes del país, solo en algunos lugares. Fue primero Ciudad de México. Se ha venido extendiendo esta posibilidad a otras entidades federativas. Pero en la mayor parte de los estados, cuando las personas del mismo sexo desean contraer matrimonio, tienen que hacerlo previa a la obtención de un amparo, porque efectivamente la justicia federal establece y aplica el artículo 1 de la Constitución, entre otras cosas, con el criterio de progresividad de los derechos, se determina que los derechos que se tienen en Ciudad de México se extienden también y son aplicables a los que viven en cualquier otra entidad del país. Pero aquí la desigualdad se va combatiendo de manera casuística. No existe todavía un principio general que establezca que en todo el país el mismo nivel de libertades civiles son susceptibles de ser ejercidas por la totalidad de los mexicanos. En materia penal, hay un tema muy sensible y ya lo he comentado en alguna conferencia previa aquí mismo en la Escuela Libre de Derecho, particularmente en lo que se refiere a la forma de regular en Ciudad de México la terminación anticipada del embarazo. El aborto sigue existiendo como delito en Ciudad de México, pero solo a partir de la 13ª semana del embarazo. Antes de la 13ª semana, la mujer es libre para poner fin a ese embarazo. En otros lugares del país sigue siendo delito. Bien, esto ya indica una desigualdad. Pero la desigualdad es todavía mayor en los lugares donde el aborto está equiparado a homicidio.
Porque en algunos lugares, como Ciudad de México, el aborto no es castigado. En otros lo es, con una pena media que va de los 3 a los 5 años de prisión. Pero donde se ha asimilado a homicidio calificado, la pena puede llegar a 30 años. De manera que tenemos como una misma conducta en un mismo país. Puede ser desde no sancionada hasta sancionada con una pérdida de la libertad por 30 años. Esto es desigualdad. Y esta desigualdad está en la propia norma mexicana. La vida de las entidades federativas ha entrado en cierta convulsión, sobre todo por lo que respecta a las relaciones con el gobierno federal. Al margen de los criterios de carácter político, que no son objeto de esta conversación, ni me interesa subrayar, sino solamente quedarme en el nivel del estricto diseño institucional, podemos ver que nuestro federalismo es un federalismo muy peculiar, porque toma muchos elementos del federalismo estadounidense, pero agrega otros muchos que no están en el federalismo estadounidense o que estando en el federalismo estadounidense aquí se han manejado de una manera diferente a la que se aplica en aquel país. Perdón. Uno de los elementos que tomamos de Estados Unidos aparece en nuestro artículo 124, donde se determina que las facultades originarias son de los estados y que solamente corresponde a la federación aquello que expresamente se le atribuye a la federación. Todo lo que no esté expresamente atribuido a la federación sigue siendo facultad originaria de las entidades que se federaron para componer la Gran Federación Mexicana. Desde luego, no me voy a meter en este momento a determinar cómo se formó la federación, porque no se llevó a cabo de esa manera que acabo de decir entre nosotros. En Estados Unidos sí. En Estados Unidos, antes de construir la federación, habían sido una confederación de estados soberanos, independientes, libres. O sea, eran 13 países, las 13 colonias originarias se convirtieron en 13 países con características de estado soberano. Y por eso, en la federación estadounidense se tomó el concepto de estados soberanos que se federaban. En México, los estados que componen nuestra federación no tuvieron existencia soberana previa a la independencia del país, ni después de la independencia del país. De manera que tomamos el nombre estados y les dimos las características de libre y soberano, a semejanza de Estados Unidos, sin tener los antecedentes de aquel país. Pero olvidémonos por de pronto de esto. Veamos solo lo que corresponde a las facultades originarias. Bien, si el artículo 124 nos dice que todas las facultades originarias corresponden a los estados y solo corresponde a la federación lo que la Constitución de manera expresa le atribuya, veremos que en la Constitución de 1917, el artículo 73, que es el que establece las facultades legislativas del Congreso de la Unión, esto es, le da competencia para legislar, ese artículo estaba integrado por 31 fracciones. En la actualidad, ese artículo está integrado por 58 fracciones. Esto es, hay 27 temas que se han venido agregando entre las facultades de la federación, que por supuesto han dejado de ser facultades de las entidades federativas. Y aquí vemos cómo el orden constitucional mexicano se ha venido generando o ha venido generando una clara desigualdad en la relación entre entidades federativas y gobierno federal. Esto ha sido así
a partir de la primera reforma constitucional de 1921. No discuto las ventajas y las bondades de muchas de esas reformas. La de 1921 tuvo por objetivo la federalización de la educación. La educación había sido federal durante el periodo de Porfirio Díaz, digamos durante la vigencia de la Constitución de 1857, y se entregó a los estados en 1917. La volvió a recoger la federación en 1921. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el primer régimen en materia laboral. La Constitución fue muy avanzada en 1917 en cuanto al artículo 123, que estableció justamente derechos de los trabajadores, pero la legislación y la aplicación concernidas con la materia laboral quedó como competencia de los estados. Y fue hasta 1928 cuando, o sea, 11 años después de entrada en vigor la Constitución, cuando la legislación laboral se federalizó. Así ha ocurrido con muchas otras disposiciones o materias. La mayor parte de manera acertada. Pero lo que no ha sido acertado ha sido el tema económico. Porque en el tema económico, el control sobre el gasto público que en 1917 se estableció y llevarían a cabo las cámaras de diputados y de senadores conjuntamente, dejó de ser facultad del Senado, que se consideraba un representante de la Federación, una cámara representativa de la Federación, en 1977. En 1977, 60 años después de aprobada la Constitución, se regresó al sistema vigente durante el porfirismo, en el sentido de que la cuenta pública y la aprobación del presupuesto correspondían solamente a la Cámara de Diputados y no a la Cámara de Senadores conjuntamente. Bien, la cuenta pública esencialmente, el presupuesto siempre había estado en la Cámara de Diputados. Pero aquí tenemos también otro tema. La aprobación del presupuesto en México es un acto administrativo de la Cámara de Diputados y no es una ley del Congreso. ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que se esmeren los diputados en determinar las partidas que corresponden a cada rubro de gasto, una vez que el presupuesto es comunicado al gobierno, la Secretaría de Hacienda puede hacer una multiplicidad de ajustes que en este momento llegan al 5% del total del presupuesto, que son muchos miles de millones de pesos, que la Secretaría puede reasignar de manera libre por acuerdo con el presidente de la República. Porque nuestros representantes no tienen la facultad de aprobar el presupuesto mediante una ley y por lo mismo hacer que las partidas asignadas a determinados rubros sean exactamente las que se apliquen por parte del gobierno federal. Es un elemento más de desigualdad o de inequidad dentro de la propia Constitución, porque no hay la posibilidad de que los representantes nacionales sean los que determinen o asignen el destino de los recursos con el que los mexicanos contribuyen al gasto público. Voy a concluir en unos minutos subrayando que hay otros elementos de desigualdad a los que en alguna ocasión me referí cuando el maestro Campoy me invitó hace un par de años o quizá 3 a hablar sobre el sistema presidencial mexicano. Y comenté en ese momento que una de las características de la Constitución nuestra es que determina que el poder se divide en 3 ramas: ejecutivo, legislativo y judicial, como todos sabemos. Nada más que a una de ellas la denomina supremo poder, que es nada menos que el ejecutivo. Los demás, el legislativo y el judicial,
son poderes a secas. Esta diferencia, que puede tener simplemente un valor protocolario, si se le quisiera ver así, en cuanto a la llamada supremacía del Poder Ejecutivo, en realidad tiene más que eso, más que una significación protocolaria, tiene una significación de gran calado, de gran profundidad, porque en realidad, si dentro de los tres poderes que establece la Constitución, uno es superior a los otros dos, por la suma de potestades, por la denominación misma que le da la Constitución, y por algo que no siempre se tiene presente, pero que efectivamente impacta en el orden de las relaciones entre los sistemas políticos. La duración del mandato presidencial. En México siempre fue de 4 años, incluido en la Constitución de 1917. Pasó a ser de 6 años solo en una ocasión antes de 1917, que fue en el último periodo presidencial de Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz llegó a una edad ya muy avanzada y seguía siendo presidente y seguía pensando en su reelección, aun cuando las campañas eran realmente pro forma, pensó en ahorrarse las fatigas de la campaña y en 1904 se extendió el periodo presidencial de 4 años a 6. Y en 1910, cuando fue reelegido Porfirio Díaz, elección a la cual concurrió Francisco I. Madero, Díaz fue elegido para ser presidente de 1910 a 1916. Se impugnaba inclusive que por razones de su edad pudiera alcanzar a vivir esos 6 años. Y fue cuando Madero, a manera de transacción, llegó a plantear, desde luego antes de ser candidato y mucho antes de que la revolución comenzara, que la vicepresidencia se le diera a él, a Madero, y no a Ramón Corral. Pero las cosas fueron de otra manera, como todos sabemos. Y el caso es que la presidencia fue de 6 años, de 1904 a 1910, y el periodo presidencial que inició Porfirio Díaz y al cual luego renunció, fue también de 6 años. La Constitución de 1917 modificó el periodo y lo regresó a los 4 años tradicionales, sin reelección. Pero 11 años después, en 1928, la Constitución fue reformada para establecer el periodo de 6 años. ¿Qué tiene en cuanto a importancia o implicación en materia de igualdad? ¿Qué tiene que ver que un periodo presidencial sea tan extendido? Bueno, en primer lugar, que aleja los procesos electorales y esto genera dificultades con relación a nosotros, los gobernados, para modificar la titularidad del poder. Pero no solo eso, sino que siendo un órgano singular, como es la Presidencia de la República, y teniendo una duración tan prolongada, es evidente que sus posibilidades de relación con los otros órganos del poder resultan asimétricas. Un principio general que se ha tenido, y esto se practicó particularmente en la República Romana, consistía en que los poderes más fuertes fueran también de menor duración. En Roma, los cónsules duraban 1 año en el ejercicio de su función y además eran 2 cónsules, era una diarquía elegida para un periodo muy breve en cuanto a su ejercicio. En México hemos optado por lo contrario. Tan es significativo el periodo para el cual son elegidos los presidentes, que los avances que se han tenido en América Latina en materia democrática han implicado la reducción de los periodos presidenciales. Como seguramente la mayor parte, si no es que todos ustedes están enterados, en Chile se va a elaborar una nueva constitución. Acaba de celebrarse un plebiscito para determinar la posibilidad de convocar una asamblea constituyente.
Bien, la constitución vigente en Chile es una constitución que fue elaborada durante el periodo de Augusto Pinochet y que él mismo pensaba aplicar en su beneficio. Su sorpresa fue cuando el pueblo chileno en un referéndum dijo no a la permanencia de Pinochet. Pero cuando se aprobó la Constitución, el periodo presidencial en Chile era de 8 años. Entre el periodo original, que fue hace 40 años, 1980, y la fecha, la Constitución chilena ha sido modificada para reducir el periodo presidencial primero a 6 años y después a 4, que es lo que rige en la actualidad. Hoy, de los 19 países latinoamericanos, la mayor parte de los países se rigen por periodos de 4 años. 9 países establecen un periodo presidencial de 4 años. 8 países establecen un periodo presidencial de 5 años. Y solamente 2 países, Venezuela y México, conservan periodos sexenales. Esto también genera una distorsión en la relación institucional, genera asimetrías en la vida política del país, asimetrías fundamentalmente entre el Congreso y la Presidencia de la República. He pintado así, a grandes trazos ante ustedes, las diferentes características que identifican al constitucionalismo mexicano y que denotan que en su estructura subsisten numerosas fuentes de desigualdad social y de desigualdad institucional. Y esta desigualdad institucional realimenta la desigualdad social. Para que estemos en posibilidades de generar una mejor relación entre el gobernado y el gobernante, en términos más igualitarios y equitativos, y para que podamos establecer políticas estructuradas de una manera responsable y con la participación de la sociedad o de los representantes de la sociedad, que garanticen por lo mismo niveles de igualdad entre toda la sociedad de México, será necesario que modifiquemos también nuestro régimen de gobierno. El diseño de la Constitución tiene que ver con los niveles de igualdad de una manera muy clara. El último gran elemento al que me voy a referir es al de la concentración de riqueza. Hay un índice que se conoce como el índice de Gini, que establece que la riqueza se puede medir en cuanto a su concentración, y en el caso de México, en la escala de Gini, nosotros nos encontramos en los últimos lugares del planeta, porque somos una de las sociedades en las que se da el mayor nivel de concentración económica. Lo que se mide es la concentración por deciles de población, y lo que nosotros tenemos en el país es que en uno de los deciles en el que tiene mayor nivel de ingreso, se concentra más del 50% de la riqueza nacional. Esto también tiene que ver con formas de distribución que están previstas por la propia Constitución. Nuestro sistema fiscal sigue estableciendo desde 1857 la proporcionalidad en materia de imposición fiscal, de contribución al ingreso del fisco, cuando la mayor parte de los países se han movilizado a la progresividad. Esto es, a que pague más el que mayores recursos capta, de manera que haya mayor masa de recursos disponibles para su distribución social. Esta función impositiva en México está muy rezagada. Nosotros tenemos en México, además, un nivel de captación fiscal que
se sitúa entre el 12 y el 14% del Producto Nacional Bruto. Los países de mayor nivel de distribución, como son los países de Europa del Norte, o Francia, o Gran Bretaña, o Alemania, están captando entre el 45 y el 50% del Producto Nacional Bruto. Por tanto, tienen una mayor masa de recursos para distribuir entre la población, a través de servicios como educación, como salud, y a través de un eficiente funcionamiento de instituciones como las de seguridad, por ejemplo. De manera que pueden ver, compañeras, compañeros de esta Escuela Libre de Derecho, que las posibilidades de buscar la igualdad en el país siguen estando no solo presentes, sino son de necesidad, de atención urgente. Estas necesidades tenemos que afrontarlas con instrumentos jurídicos creativos, y por eso es tan importante el estudio serio y profundo como el que ustedes llevan a cabo en sus diferentes materias de derecho, porque están adquiriendo el instrumental que les permitirá no solo ser unos buenos profesionales, sino también actuar como ciudadanos de manera solidaria con sus compatriotas para buscar en México no solo el espacio de libertades que por fortuna ya tenemos, sino también de igualdades que todavía nos faltan por conseguir. Les agradezco mucho nuevamente, maestro Rajoy, maestro Campoy. Muchas gracias, maestro Campoy, por su generosa invitación y hospitalidad. Y muchas gracias también, por supuesto, licenciado Vega, y a mis queridas compañeras del Colegio de Sinaloa, la licenciada Zelaya, la maestra Guerrero. Les agradezco esta oportunidad que me han dado. A la maestra Oralia, por supuesto, le reitero mi agradecimiento, porque hablar con la comunidad de Salvador Alvarado también es un gran privilegio, como es hablar con la comunidad de todo nuestro querido Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Diego Valadez, quien nos ha compartido, amigas, amigos, cómo desde la Constitución se han originado estas diversas formas de desigualdad de las que él nos hablaba, social, jurídica, económica, institucional, inclusive pues hasta la duración del mandato, ejemplos muy, muy claros. Y justamente para que nosotros podamos compartir con el doctor algunas inquietudes, voy a darle voz al licenciado José Miguel Vega Pereda, quien estará en la sesión de preguntas. Él es el secretario académico de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Adelante, licenciado. Doctor, buenas tardes. Antes que nada, agradecerle su disertación del día de hoy. Nos tocó la parte de la coordinación de las preguntas que realicen los alumnos, para lo que pues abriremos ahí el espacio del chat y de los comentarios a través de Facebook Live para las preguntas que tengan a bien hacer los participantes. Para iniciar con las preguntas, doctor, se ha generado una discusión en torno a los conceptos relacionados con la igualdad y sus diferencias. Voy a ser más específico con el concepto de igualdad y de equidad. Y me preguntan los alumnos si pudiéramos abordar dichos conceptos para efectos de aclarar cuáles precisamente las diferencias y las similitudes en ambos casos. Con todo gusto. El concepto clásico de igualdad tiene que ver efectivamente con la posición que se tiene ante el derecho. La igualdad ante el derecho consiste en que todos tengamos el mismo nivel de trato. Si bien desde Aristóteles, en su Ética Nicomaquea, distinguía que la igualdad implica tratar igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales, para no generar
mayor desigualdad tratando de manera igual a los desiguales. O sea, quienes tienen algún tipo de situación que les coloque en desigualdad, por ejemplo, desigualdad en cuanto a acceso a los servicios, hay que tratarlos de manera desigual. Es el caso también y ha sido una de las grandes polémicas y de las grandes políticas, porque al principio hubo muchas resistencias, de la promoción de la igualdad en materia de género. Por eso hubo que crear conceptos como el de discriminación positiva para establecer que en el caso de la mujer había que adoptar políticas deliberadas que generaran las posibilidades de compartir y de participar en condiciones de igualdad con los hombres. En materia electoral, por ejemplo, y ese es un debate que también se está dando ahora, se estableció en nuestra Constitución que haya una capacidad, que haya una obligación por parte de los partidos de postular mujeres y hombres a los cargos de elección popular para atender a lo que al principio de igualdad que postula el artículo 41 de la Constitución. Así pues, el viejo criterio aristotélico de tratar igual a los iguales y de manera desigual a los desiguales ha sido una de las fórmulas que se han potenciado y acentuado y acelerado en nuestro tiempo para que la mujer acceda a una mejor condición de vida en el orden laboral y en el orden político. Esto por lo que respecta a igualdad. Por lo que respecta a equidad, este criterio tiene que ver con las formas de distribución de los recursos y de los bienes sociales, de manera que se beneficie en la distribución de los bienes sociales a quienes mayores requerimientos tienen de ellos y que aporten y contribuyan a la construcción de esos bienes sociales quienes mayores recursos tienen disponibles. Por eso mencioné el caso de la modificación de los criterios en materia fiscal. Y bueno, en esta escuela hay fiscalistas muy eminentes y estoy hablando justamente de quienes saben más del tema que yo. En esto y en muchas otras cosas saben más que yo, pero desde luego la escuela tiene una gran trayectoria y una gran tradición en cuanto a la formación de fiscalistas. Pero la transformación del criterio de proporcionalidad en un criterio de progresividad en materia fiscal justamente tiene que ver con la posibilidad de alcanzar niveles de equidad, o sea, de transferencia de recursos a la sociedad para mejorar las condiciones sociales en general. En términos generales, son expresiones complementarias, la de equidad y la de igualdad. Sin embargo, en su traducción jurídico-política, por supuesto, tienen diferencias de las que solamente he ejemplificado con estos casos, pero podría abundar en la materia, nada más que no me extiendo para dar oportunidad a otras preguntas si es que las hay. Muy bien, doctor. Teníamos también otras preguntas relacionadas con la proporcionalidad, progresividad, que ya han quedado también contestadas. Tenemos una en cuanto al nivel de concentración de la riqueza en México. Usted comentaba el 50% de la riqueza nacional está agotada en una parte muy pequeña de la población. ¿Cómo traducimos económicamente eso a la parte jurídica? Las posibilidades son varias. En un estado constitucional hay que ver todas las que tengan que ver y sean susceptibles de aplicación, observándose los principios de Estado de Derecho, o sea, de respeto por la norma, del Estado democrático, de respeto, por tanto, de las libertades. De suerte que en un Estado constitucional, las formas de distribución
se traducen solo en políticas fiscales, no en formas de apropiación de la propiedad privada o expropiación de la propiedad privada. No se trata, desde la perspectiva, repito, de un Estado constitucional democrático, de un Estado de derecho, construido sobre la base de la democracia y del respeto por la normativa. No se trata de atropellar, sino se trata de construir. Y la única forma de distribución que se ha aplicado con éxito es la de carácter fiscal. Los procesos de concentración son muy grandes en todo el mundo. No es México el caso único de concentración, si bien, como comenté, sí es de los de mayor concentración en el mundo. Pero, digamos, un economista muy conocido, un francés, Piketty, escribió un libro llamado El Capital, con el mismo título al que le dio Marx al suyo en el siglo XIX, y estableció fórmulas muy sencillas para poder valorar y apreciar las maneras de advertir la concentración de la riqueza. Por ejemplo, se dice, en un país X, la tasa de crecimiento del Producto Nacional Bruto es de 2% por año. Sin embargo, la tasa de retorno de las grandes empresas, o sea, de recuperación de su inversión de las grandes empresas, puede ser del 20 al 25%. ¿Qué quiere decir? Que si el país creció en su conjunto el 2%, pero un grupo de inversores crecieron el 25%, pues quiere decir que ese 2% que crecieron entre todos se distribuyó de una manera muy desigual y, por tanto, dio lugar a que, creciendo todos en general el 2%, unos crecieron al 25%, pues esos acapararon una muy buena parte del ingreso. De manera que la distribución se consigue a través de una mejor fiscalidad que no permita que se den este tipo de fenómenos. Y la forma de distribución que se ha generado como una manera, digamos, más efectiva y dinámica es lo que se llama renta básica, que también es una institución relativamente reciente. La renta básica consiste en la distribución de la masa de recursos de que dispone el Estado de manera directa mediante asignaciones en efectivo a la totalidad de la población. Este fue el gran concepto que surgió fundamentalmente en Bélgica y en Países Bajos y que corresponde a un criterio de equidad social. Y se decía que había que darle una cantidad fija a la totalidad de la población, uno, para evitar aparatos burocráticos de distribución, y dos, porque la función del ingreso que tendría que todos los habitantes de un país recibieran el mismo monto, la misma cantidad, sería diferente. En unos casos sería para ahorro y en otros casos sería para gasto. De manera que los que ahorraran estarían generando una masa de recursos y una masa de riqueza que beneficiaría al país, a la sociedad en general, y los que lo usaran para satisfacer necesidades inminentes e inmediatas se verían también beneficiados por la posibilidad de satisfacer esa necesidad. En México hemos tomado parcialmente estos criterios de renta básica y se aplican solo a determinados segmentos de la población. Digamos que es la política que se ha generalizado en la mayor parte de los países del mundo donde se aplica este criterio y está teniendo resultados, digamos, no uniformes, pero sí favorables para la sociedad. En algunos casos, la burocracia o el clientelismo político afectan los resultados de esta forma de distribución de los recursos fiscales, pero en otros sitios
han tenido resultados muy positivos. Con esto se complementa el concepto de distribución con el concepto de equidad. Muy bien. Espero no haber sido No. muy prolijo en la respuesta o muy Muy bien. confuso. Si no quedó claro, repito los conceptos. Doctor, ¿tenemos tiempo para una pregunta más o dos? Por mi parte, yo tengo todo el tiempo disponible. Perfecto. Maestro Vega. Me permito leer aquí una felicitación de parte del doctor Octavio Acedo. Congratulaciones por esta conferencia clara y contundente. Felicidades al doctor Diego Valadez. Un saludo a mi distinguido amigo, doctor Acedo. Pregunta del doctor Acedo. ¿Qué reformas constitucionales estima usted urgentes en nuestro país? Bueno, es una pregunta muy compleja. Yo creo que lo más urgente es abordar el régimen de gobierno y darle al sistema presidencial mexicano un nuevo enfoque. El nudo de los problemas en este momento es ese, el sistema presidencial mexicano, y si vemos qué es lo que hace disfuncional al federalismo o qué es lo que hace disfuncional a los sistemas de asistencia y de apoyo social, o qué es lo que hace disfuncional nuestra democracia, veremos que es el hiperpresidencialismo que tenemos en el país, porque invade todos los espacios de la decisión pública y necesitamos que deje de haber una concentración de facultades en una sola persona, que es lo que se da en este momento. Repito, no es un problema de un personaje en particular, es un problema institucional. Entre 1921, que como comenté fue la primera reforma a la Constitución, y 2020, en estos 99 años, la mayor parte de las reformas constitucionales que se han hecho, muchas vinculadas con el artículo 73 al que me referí en la plática, han tenido que ver con el aumento de facultades para el presidente. Esto es, en la medida en la que ha aumentado el artículo 73 constitucional las facultades para el Congreso, pues las normas dictadas por el Congreso por lo general son aplicadas por el presidente. De manera que el presidencialismo, que ya era muy robusto en 1917, cuando se aprobó en Querétaro nuestra Constitución, ha seguido embarneciéndose, ha seguido creciendo, sin que hayamos establecido ninguna medida de compensación para ese crecimiento hipertrofiado. Por eso creo, y de acuerdo con lo que pregunta el doctor Acedo, que lo más urgente para poder entrar a desmenuzar el resto de los elementos que establecen estos niveles de desigualdad institucional en el país, lo más urgente sería comenzar, perdonen la redundancia, hay que comenzar por lo primero, y lo primero es el eje del poder, y el eje del poder está en la presidencia de la República en este momento. La forma de hacerlo, lo diré muy rápidamente. El sistema político mexicano es, en el constitucionalismo de América Latina, México es la única constitución en la que la integración del gobierno no está prevista por la Constitución. Fíjense ustedes lo que esto significa. Lo estuvo en el siglo XIX, no lo está hoy. ¿Qué quiere decir? Que no hay un órgano colectivo o colegiado que se llame gobierno, integrado por un número determinado de secretarios de Estado o ministros, como se les quiera llamar, encabezados sí por el presidente de la República y dependientes de la confianza del presidente de la República, pero que discutan sus decisiones. Las decisiones, y me estoy extendiendo, pero vale la pena que quede claro, las decisiones, por ejemplo, que se tomaron con relación o que se han tomado con relación a la pandemia han sido tomadas por el presidente de la República y un subsecretario de Estado, no por un órgano colegiado en el que se vean las implicaciones de carácter económico, de carácter social, de carácter político. No, ni siquiera han participado otras secretarías también incumbidas de ver cuestiones de carácter social como la de bienestar o como la de trabajo, por decir algo. Es decir, de tal manera que mientras no tengamos esa colegialidad y que los secretarios discutan
las políticas que va a adoptar el gobierno del que forman parte, estaremos todavía siendo gobernados al estilo del siglo XIX. Y estamos en un siglo mucho más complejo y con una población, vaya, en el siglo XIX, la Constitución de 1857, México tenía alrededor de 12 millones de habitantes. Hoy tenemos más de 10 veces esa cantidad de población. muy bien, doctor. Tenemos también por Facebook Live una felicitación de Flor Loera. Doctor, qué honor poder verle y escucharle. Lluvia de bendiciones para usted y los suyos. Lo aprecio y admiro mucho. Gracias por su excelente contribución. Muchísimas Tenemos otra pregunta también de los jóvenes de esta casa de estudios, que dice Carlos Gagiola: ¿considera usted viable la opción de una nueva constitución en México? Como viabilidad sí existe, como deseable no lo veo tanto. Nuestra Constitución ha acertado en muchos aspectos. Hay que corregirla, hay que mejorarla, hay que actualizarla, pero hacer una nueva Constitución significa buscar nuevos consensos, incluso para aspectos que ya hemos superado. Y no necesariamente en un debate de todo lo que compone la Constitución sería posible mantener muchos de los avances que ya hemos conseguido. Por ejemplo, lo que se refiere al Estado laico. Cuando se discute una constitución desde cero, se discuten todos sus elementos y todo es negociable. Cuando solo se reforma la constitución en aquello que es más sensible en cuanto a su necesidad, es más fácil también concentrar los términos de la deliberación y por tanto se facilitan las posibilidades del acuerdo. Yo estoy más por una reforma de la Constitución que por una sustitución de la Constitución. Bien. Doctor, ¿tenemos tiempo para otra pregunta más? Yo lamento nada más estarles quitando el tiempo a ustedes, pero No. en cuanto a mí, cuentan con todo el que sea necesario. Bien, hay una nueva felicitación, excelente disertación como siempre del estimado doctor Diego Valadez. Le envío un fuerte abrazo virtualmente y acertada la invitación por parte del amigo rector Rodolfo Campoy de la Vega para esta conferencia de un tema tan interesante. Saludos para todos de parte del licenciado Jesús Ramón Guerrero Insunza, catedrático de la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. Tenemos otra pregunta. Usted, de parte de José Luis López Camacho, ¿usted a quién le hubiera delegado la responsabilidad sanitaria si la Secretaría de Salud depende del Poder Ejecutivo? ¿Y por qué se considera un error dejar al arbitrio del presidente el plan para combatir el COVID? Bien, lo que se ha hecho en este momento, una de las ventajas que tenemos es que justamente con estos medios de comunicación telemática podemos estar enterados de lo que se lleva a cabo en la mayor parte de los países. Y digamos, para usar un ejemplo inmediato en cuanto al tiempo, tan pronto como fue declarado presidente electo de Estados Unidos el señor Biden, lo primero que hizo fue integrar un comité científico con expertos reconocidos en el tema de COVID y en general de epidemias para diseñar las políticas que Estados Unidos debe aplicar en lo futuro. Esto es lo que yo creo que se debe haber hecho y además lo propusimos muchas personas, que se integrara un comité científico para el diseño de las medidas y para la evaluación de los resultados de las medidas que se aplicaran. El presidente no es un sanitarista, el subsecretario sí, pero sé que es un profesional muy respetado. Sus colegas se refieren a él con verdaderas expresiones de encomio. Pero eso no quiere decir que una persona, como es el caso del subsecretario, sea infalible. Y el análisis colectivo, el ejercicio de la inteligencia, el ejercicio colectivo de la inteligencia y de la cultura de la información siempre da buenos resultados. Además, es lo que se acostumbra en los sistemas democráticos.
y no la prevalencia de una sola opinión y de una, por tanto, sola decisión. Muy bien. Lo que yo hubiera Doctor, sugerido, y le repito, lo sugerimos varios, fue la integración de un comité científico. Y además lo hicimos sin ningún interés personal, porque ninguno de los que lo propusimos, fuimos muchos, éramos ni epidemiólogos, ni sanitaristas, ni intensivistas. Excelente. Doctor, vamos a concluir con esto por efectos del tiempo. Con todo gusto. Y entonces con esto concluimos la etapa de preguntas y respuestas. Seguiremos recibiendo algunas preguntas y si nos permite se las podemos hacer llegar posteriormente. Gracias, maestro Vega. Muchísimas gracias al licenciado José Miguel Vega por haber moderado la ronda de preguntas que en realidad estuvieron muy interesantes, doctor Valadez. Yo voy a cederle el uso de la voz a la licenciada Concepción Zelaya Valenzuela, quien nos brindará unas palabras de despedida y agradecimiento, si nos permite. Gracias, maestra Guerrero. Doctor Valadez, solamente agradecerle habernos compartido esta temática sobre la igualdad y desigualdad en la Constitución. Sin duda, como usted ya lo mencionó, se requieren de políticas estructurales que garanticen la modificación de los conceptos constitucionales en estas temáticas de desigualdad social, económica e institucional. Creo que hemos abusado un poco de su tiempo. Como siempre, excelentemente la disertación, doctor. ¿Qué le puedo decir? Nada más agradecerle este espacio de tiempo que además siempre usted está dispuesto a estar con nosotros y a participar en nuestras actividades académicas. Muchas gracias, se lo agradezco enormemente en nombre de nuestro presidente, el maestro Elmer Mendoza, y por supuesto continuaremos más adelante con estas charlas que seguramente las retomaremos en el mes de enero como ya quedamos, doctor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, querida maestra Zelaya. Y quiero agradecer también al señor rector Campoy este gran privilegio que me ha dado de permitirme estar con esta comunidad tan entusiasta y tan dedicada y ejemplar en cuanto a su capacidad de formación jurídica. Doctora, me siento al muy contrario, orgulloso. Agradecerle a nosotros y muestra de ello y para reforzar lo que atinadamente nos manifestaba la licenciada Lidia Concepción Zelaya, Conchita, porque yo le tengo mucho aprecio, a quien por cierto le agradezco todo el apoyo que nos ha brindado durante las diferentes gestiones que ha conducido ahí el Colegio de Sinaloa y que nos ha permitido hacer muchas actividades que vienen a fortalecer la formación integral de nuestros alumnos. Doctor, mostrarle un reconocimiento que le haremos llegar a nombre de todos quienes integramos la Escuela Libre de Derecho de Sinaloa. La verdad nos sentimos muy honrados por haber tenido el privilegio esta tarde de poder compartir estos momentos con usted. De manera institucional, de manera personal, le quiero reiterar todo el apoyo que a lo largo de nuestra gestión nos ha brindado. Es algo que lo valoro y lo aquilato mucho de manera personal. Es un honor, doctor. Usted sabe, rector Campoy, que tiene la admiración de la comunidad de la escuela, pero también de la comunidad jurídica sinaloense de la que yo me siento parte. De manera que muchas gracias por sus palabras y gracias por este reconocimiento que ustedes me hacen, que conservaré con mucho cariño. Gracias también a la maestra Oralia por su presencia y por el apoyo que el municipio de Salvador Alvarado dio para la difusión de esta conferencia. Así Agradezco es, doctor. a todas las compañeras y compañeros que estuvieron presentes. Así es, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los alumnos por acompañarnos. Gracias y a mis compañeros profesores. Muchas gracias a todos.
Gracias, maestro Campoy, siempre por la disposición que ha tenido hacia el Colegio de Sinaloa, se lo agradezco, al maestro, al licenciado José Miguel Vega Pereda, a toda la comunidad de la Escuela Libre de Derecho que siempre son receptivos ante todas estas manifestaciones académicas y culturales, sobre todo particularmente con relación al doctor Diego Valadez. Asimismo, también doy las gracias a la maestra Oralia Castro por haber hecho posible que la comunidad de Salvador Alvarado tuviera acceso también a esta charla. Muchas gracias a todos.